Bueno, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a su Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular. Es un gusto, es un placer, como siempre, un privilegio el que nos podamos conectar, el que nos podamos congregar por este medio. Y recordarles de antemano que no olvidemos suscribirnos en el canal para que pues estemos recibiendo toda la información permanentemente, los videos que estamos subiendo. Entonces, para recibir notificaciones, oprima también allí en la campanita, suscríbase y oprima la campanita para que reciba notificaciones. Esa es nuestra manera que el Señor nos tiene en este tiempo de pandemia, tiempo especial. Y pues es un gusto verdaderamente el que nos congreguemos. También darles las buenas nuevas. Todos los miembros de la iglesia se encuentran alentaditos, sanitos, bendito sea el Señor, que todos de buen comer, todos bien bonitos, bien titinos, y pues ahí he recibido saludos de algunos que, mejor dicho, me extendería demasiado si me pusiera a dar las saludes de todas las personas que me han dicho, ay, que sí, que hable ahí, que yo estoy bien, pero la verdad todos estamos bien. Gloria al Señor. Bueno, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, este tiempo de intimidad e influencia con el Señor. Recordamos el versículo que este año ha sido el enfoque de nuestro trabajo como iglesia. Dice ahí el libro de Hechos capítulo 2 versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que el Señor está haciendo en este tiempo de la llenura del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo, estamos viendo señales, milagros, prodigios, como Dios está obrando de forma sobrenatural en medio de nosotros, y es un gozo y es un gusto poder ver, pero también participar y disfrutar de lo que Dios está haciendo. Bueno, hermanos, la idea es que compartamos la palabra del Señor en este día, y para eso pues vamos a orar y vamos a bendecir su palabra para que la podamos recibir en paz. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias este día, Señor, que tenemos el privilegio de recibir tu palabra, Señor, y que tú hables a nuestras vidas, Dios. Yo bendigo tu palabra hoy, Señor, y pido que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual salió de tu boca, y que hables a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que quites todo obstáculo, Señor, para recibir tu palabra. Y que, Señor, que esta palabra verdaderamente sea un rema en nuestras vidas, transforme nuestras vidas, Señor. Háblanos, Dios, porque deseosos, anhelantes, Señor, necesitados estamos de tu dirección, Dios. Bendice tu palabra y bendice a quienes la escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, tengo en mi corazón el que compartamos, yo no diría que una prédica, la intención en mi corazón en esta mañana es que compartamos algunos pensamientos que hemos tenido, que hemos recibido en tiempo de pandemia, pensamientos en tiempo de pandemia. Y es que el Señor me ha inquietado básicamente con dos pensamientos, y uno lo vamos a tratar en esta semana, en el día de hoy, y el otro lo vamos a tratar, si el Señor así lo permite, en la próxima semana. Los pensamientos en medio de la pandemia. Y el pensamiento que quiero que hablemos en este día y que reflexionemos básicamente sobre él, tiene que ver con los propósitos de la pandemia. ¿Usted cree que Dios tiene algún propósito en medio de la pandemia? ¿Se ha dedicado usted algún tiempo, ha tratado usted de explorar qué será lo que Dios espera, qué será lo que Dios hace en medio de esta pandemia? Pues eso fue un motivo de mi reflexión en esta semana, y la verdad que el Señor me tocó de una manera, creo, muy especial, y por eso quiero compartir estos pensamientos con ustedes, estos pensamientos que el Señor puso en mi corazón. Ahora, tengo que confesarles que en este tiempo pues estaba yo ahí leyendo en el libro de Job y pues estudiando un poquito el libro de Job, y el Señor pues inquietó mi corazón a que nosotros habláramos de esto. ¿Por qué? Porque el libro de Job, pues una de las cosas que uno sí puede ver de manera rápida en el libro de Job, es que el libro de Job
se ve como Job cuestiona y cómo trata de explicar el por qué sufren los justos. Y yo digo, bueno, si nosotros estamos en esta pandemia, ¿por qué estamos como creyentes, con tanto que amamos a Dios? ¿Por qué estamos metidos en esta pandemia? ¿Por qué tenemos nosotros como creyentes que sufrir también todo este azote de la pandemia, enfermedad, soledad, aislamiento, quiebra económica, estrechez económica? ¿Por qué tenemos que sufrir esas cosas nosotros también? Y el libro de Job pues es un trato permanente ahí de lo que produce el tremendo dolor y pues son 42 capítulos donde se está hablando del sufrimiento de este Job, que los entendidos, los asiduos estudiosos de la Escritura dicen más o menos que la cuarentena de Job duró 1 año, entre 9 meses y 1 año, dicen algunos. Entonces pensemos en una cuarentena de 1 año, nosotros vamos a completar el año en esta cuarentena, en esta situación, y pues el dolor de Job, pero también la angustia, mire las necesidades, la adversidad que usted está viviendo, que yo he vivido, que como iglesia hemos vivido en esta cuarentena, pues ¿cuál es el propósito que tiene? A veces nosotros pensamos que en las cosas difíciles como que Dios no tiene propósitos, o como que Dios no se mete en estas cosas. Y en Job nosotros podemos ver cómo Dios sí tiene propósito en medio de la adversidad. Dios sí tiene propósito en medio del dolor. Dios sí tiene propósito en medio de la angustia. Y a veces, como veíamos la semana pasada, de pronto pues ni siquiera el pueblo de Israel entendió los propósitos que Dios tenía con llevarlos al desierto. Pero los llevó con un propósito. Y con algunos propósitos es que Dios permite que esta pandemia nos azote a nosotros, aun cuando somos creyentes también. Y es que aquí, para empezar, nosotros tenemos que considerar básicamente 2 cosas. Son como los pensamientos que han salido de este tiempo de aislamiento. Pensamiento número 1 tiene que ver con que, oiga, ser cristiano, ser creyente, no es un sinónimo de ausencia de problemas. El cristianismo no es un blindaje para no entrar en problemas, en adversidades. El cristianismo no es realmente la ausencia de dificultades. Pero segundo pensamiento, segundo principio aquí que tenemos que mirar es que pues tampoco es verdad que tengamos que ver todas las adversidades como negativas, como cosas desgracias que nos pasan y ya. No, tenemos que aprender a ver que las circunstancias adversas realmente son como pruebas, pero son oportunidades que tenemos de ver a Dios actuando a nuestro favor. Porque si usted observa con detenimiento, aún en medio de la pandemia, en medio del aislamiento, también han pasado cosas buenas. Y tenemos que reconocer cosas que soberanamente Dios ha hecho y que pues nos ayudan en este tiempo. Tenemos que aprender a ver las pruebas, las dificultades, la pandemia, el aislamiento, la adversidad. Tenemos que verlas como oportunidades para conocer el poder de Dios fluyendo en medio de nosotros a nuestro favor. Y es que usted y yo necesitamos ser probados para poder ver, para poder experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Pues si no tenemos enfermos en medio de nosotros, ¿cómo ver a Dios sanando? Si no tenemos necesidades angustiosas o angustiantes en medio de nosotros, ¿cómo podemos ver la provisión de Dios? Necesitamos ver que cristianismo no es una póliza contra los problemas, ni es un blindaje, pero tampoco tenemos que ver siempre la adversidad como algo negativo. Hay muchas cosas positivas en medio de esta adversidad. Y entonces hoy quiero que veamos a través de Job, lo que podemos nosotros reflexionar acerca de este tiempo de pandemia. Y número uno, creo, mis amados hermanos, que lo más importante es que usted y yo tengamos una experiencia personal con Dios. Tiempo de pandemia es un tiempo de aislamiento, donde Dios nos sacó de nuestras actividades para tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Y mi oración en todo este tiempo ha sido que ojalá estemos aprovechando este tiempo de aislamiento para podernos encontrar personalmente con Dios.
Hay tantos cristianos viviendo con una fe prestada. Hay tantos cristianos llevando una relación, como dice Job, de oídas acerca de Dios. Pero Dios en este tiempo está esperando y está buscando un encuentro personal con cada uno de nosotros. Dios está buscando una experiencia personal, que usted no sea de las personas que saben de Dios porque otros dijeron, que porque otros contaron, que porque otros hicieron, que usted no sea de las personas que escucha hablar de los milagros pero jamás ha experimentado uno. Y mire, libro de Job, durante 41 capítulos están hablando los amigos de Job, que uno no sabe si son amigos o enemigos, pero estos están hablando con Job, y también en los últimos capítulos ahí interviene un poquito Dios, pero en capítulo número 42, mi amado hermano, dice versículo 1 y versículo 2 de esta manera: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esa experiencia personal de Job. Y usted sabe que Job era una persona por la cual Dios había metido su mano y había dicho que nadie como el varón íntegro. Pero sin embargo, 42 capítulos, un año después de pruebas y dificultades, Job está diciendo: reconozco a Dios, está teniendo una experiencia personal con Él. Y básicamente en este versículo que está teniendo su contacto, su experiencia con Dios, este Job está reconociendo básicamente dos cosas. Él dice: reconozco que todo lo puedes. ¿Sabe? En medio de pandemia, usted y yo debemos reconocer que Dios todo lo puede, que no necesitas tomar tu vida en tus manos, que no necesitas, mi amado hermano, asumir responsabilidades que no tienes, que tienes que aprender a confiar en Dios porque Dios todo lo puede. Tú y yo seguimos a un Dios que todo lo puede. Job pudo conocer la fuerza, el poder, la gloria de Dios en medio de ese tiempo de adversidad. Job pudo percibir lo que Dios podía hacer. Job pudo percibir que Dios es verdaderamente poderoso. Mis amados hermanos, este Job pudo experimentar en carne propia aquel versículo que usted y yo sabemos con tanta claridad, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es bonito decirlo, pero es mucho más extraordinario cuando lo experimentamos en nuestra propia vida. Job pudo conocer a un Dios que todo lo puede. Y yo creo que esa es la verdadera fe, la fe inquebrantable de Job, en medio de la prueba, conociendo a un Dios que todo lo puede. Yo no sé, mi amado hermano, si tú dudaste, has dudado o piensas en dudar de Dios en medio de la pandemia. Dios tiene el poder para sostenerte y sostenernos y sacarnos de esta pandemia con bien, y que esto nos ayude para mejorar, para estar mejor. Conozco a un Dios todopoderoso. Job nunca dudó. Yo no sé si tú has dudado de Dios en este tiempo. Yo no sé si tú has sentido como que Dios te abandonó, pero Job nunca dudó de Dios. Mira, en uno de los momentos más difíciles de Job, Job dice por allí en el capítulo número 19, el versículo 25 dice: yo sé. Mira que él no dice yo creo, él dice yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job aquí está reconociendo: yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta mi carne. Yo no sé si cuando las cosas se han puesto difíciles tú has dudado del poder de Dios. Job no, en una fe inquebrantable, en medio de los problemas, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, Job está diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Y que aún si me muriera, Él después de deshecha mi carne, Él dice: mire, yo sé que Él hasta piel me pondrá sobre los huesos.
¿Cierto? Hermanos míos, tenemos que entender que este tiempo de pandemia es para que usted y yo conozcamos a un Dios que todo lo puede, un Dios que nos ama verdaderamente y que da pruebas indubitables de cuánto nos ama y cómo mueve todo su poder en favor de nosotros como sus hijos. No dudes de Dios en medio de la dificultad, no dudes de Dios en medio de la prueba. Yo no sé si cuando las cosas se han puesto difíciles, tú has dudado de Dios. No sé si has pensado que Dios no puede o que te abandonó. Aquí Job está diciendo, oiga, después de deshecha esta mi piel. Job está reconociendo que aun cuando las cosas se pongan supremamente graves, Dios aún hará algo. Tiempo de pandemia es tiempo de que reflexionemos verdaderamente. Tenemos un Dios que todo lo puede. Mantenga esa fe firme. Tiempo de pandemia es para fortalecer nuestra fe. Mire, mi amado hermano, versículo que quiero compartir contigo, Job capítulo 13, versículo número 15. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él, mis caminos. Job, este tremendo Job, qué fe, mi amado hermano. Yo no sé si cuando tú has visto las cosas se ponen un poquito pesadas, tú ayunas o haces una huelga de hambre ahí delante de Dios. No sé qué haces tú, pero este Job con una fe inquebrantable. ¿Cuántas veces nosotros cuando las cosas se ponen difíciles nos desanimamos? Yo tengo que confesar que en estos momentos de pandemia hubo algunas circunstancias y baches que me pusieron a reflexionar en esto y realmente reconocer que necesitaba fortalecer mi fe. Porque estaba poniendo mis ojos muchas veces en cosas que no son Dios, cosas que no son todopoderosas. Y necesito entender que Dios todo lo puede. Algunos en medio del desánimo se alejan de Dios. Se alejan de la iglesia. En medio de la frustración quizás dan marcha atrás y comienzan a probar por otros caminos. ¿Sabe? Tiempo de dificultad, tiempo de adversidades, tiempo de conocer a Dios, que tenemos un Dios que todo lo puede. Y no sé si tú has dado marcha atrás, hoy es día de corregir el curso, de volver a tomar la dinámica en la que Dios te traía. Hoy es día de empezar de nuevo, reconociendo que tenemos un Dios que todo lo puede. Pero Job no solamente dice ahí que conozco que todo lo puedes, sino que también Job conoce un Dios que todo lo sabe. Todo lo sabe. En este versículo acabamos de leer, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Oiga, aun cuando él me matare, aún así esperaré en él. ¿Y sabe por qué Job decía eso? Porque al final, en el capítulo número 42, del versículo 2, Job está diciendo, conozco que todo lo sabes. Nada escapa al conocimiento de Dios. Dios todo lo sabe, mi amado hermano, y eso es bueno y eso es interesante, que Dios todo lo sabe. ¿Por qué? Porque, pues, número uno, no podemos ocultar nada de Dios. ¿Cómo escondernos de Dios? Lo vimos en unos mensajes anteriores. Entonces, no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. ¿Será que si usamos las gafas oscuras nos podemos esconder de Dios? ¿Será que si nos hacemos la cirugía nos podemos esconder delante de Dios? Tenemos un Dios que todo lo puede y tenemos un Dios que todo lo sabe y que nada hay oculto. La Biblia dice por allá en el libro de Hebreos, dice que todas las cosas son presentadas delante de Dios y aparecen desnudas. Es decir, Dios todo lo sabe, nada se puede ocultar, no nos podemos esconder en las tinieblas, no nos podemos esconder en ningún lado delante de Dios. Todo lo sabe, no podemos escondernos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, Él conoce todo, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Dios conoce tus motivaciones y Dios conoce tus intenciones. Y no me mires así, a mí también. Dios conoce mis motivaciones y Dios conoce mis intenciones. Nada se esconde. Yo no puedo esconder nada delante de Dios.
Amado hermano, tiempo de pandemia es tiempo de saber que tenemos un Dios todopoderoso y es un Dios que todo lo sabe, nos conoce perfectamente. ¿Y sabe qué? Si Dios lo sabe todo, también Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe lo que estamos pasando. Dios sabe realmente la adversidad que estamos viviendo. Él no ignora los sufrimientos por los que tú estás pasando. Dios no ignora tus necesidades, no las ignora y no las conoce solamente para decirnos, ay, qué lástima, qué pobrecito. No, Dios no sabe esas cosas para sentir lástima de nosotros. Dios no es espectador en nuestras vidas. Acuérdate que tú tienes un Dios que es inmanente, que está metido en nuestras vidas, que participa de nuestras vidas. Dios no es un Dios distante y lejano, sino que es ese Dios que te ama, que quiere vivir contigo. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto cuando tú te doliste porque perdiste el empleo, porque se acabaron los negocios. Eso no escapó al conocimiento de Dios. Dios lo sabe y el corazón de Dios también sufre contigo y conmigo. Ese Dios que estamos reconociendo en tiempo de pandemia es un Dios que sabe cuántas cosas necesitamos y Dios sabe que necesitamos esto y que Él va a tener que actuar en medio de nosotros de manera milagrosa. Ese es el Dios que estamos entendiendo, ese es el Dios que estamos conociendo. Dios sabe que tú necesitas un milagro. Dios sabe que tú te quedaste sin empleo. Dios sabe que estás pasando necesidades. Dios sabe que tu familia está sufriendo presiones. Dios sabe que ese temor, que esa angustia por la enfermedad, Él conoce tu corazón y mi corazón. Tenemos un Dios que todo lo sabe, no solamente todo lo puede, sino que todo lo sabe. Y si sabe las cosas que hemos hecho, también sabe los sufrimientos que hemos vivido. Dios sabe las angustias por las que estamos pasando y que necesitamos un milagro. Dios lo sabe. Tenemos que entender que tiempo de pandemia es un tiempo de experimentar la presencia real de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener una experiencia personal con Él. Hoy es día exclusivamente hecho para que tú te acerques a Él y le veas actuar en tu favor. Tiempo de pandemia, pensamientos en pandemia. Ten una experiencia personal con el Señor. Job conoció a un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe. Pero ¿sabe qué? Job también entendió que en medio de la adversidad tenemos límites, tenemos limitaciones. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer y en tiempo de pandemia, en tiempo de dificultad, hemos podido saber que hay cosas que no controlamos, cosas que no manejamos, cosas que no entendemos. Tenemos limitaciones. Tiempo de pandemia es un tiempo donde el ser humano ha tenido que reconocer que es incapaz frente a muchas circunstancias de la vida. La incapacidad del ser humano ha sido declarada. Con todo su esfuerzo, con todo su ímpetu, el hombre trata y lucha, pero solamente Dios decide. Solamente Dios es poderoso. Él es el gran yo soy. El soy suficiente para tu necesidad. Tú y yo, en tiempo de pandemia, en tiempo de adversidad, tenemos que reconocer que somos muy limitados, que no es verdad que tengamos tanta fuerza. En el versículo número 3, capítulo 42, libro de Job, dice de esta manera: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Limitaciones humanas, mis amados hermanos. Usted y yo tenemos que entender que tenemos una mente finita que no alcanza a comprender a Dios. Me gusta que el libro de Romanos dice: ¿quién comprenderá la mente del Señor? ¿Quién le dará consejos al Señor? Tiempo de pandemia nos enseña que nosotros no podemos comprender las cosas de Dios. No podemos entender las maneras en que Dios obra. No podemos entender las maneras en que Dios actúa. No podemos entender los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Tenemos una cabeza muy chiquita que no nos alcanza para entender a Dios. Pero sabe, en tiempo de pandemia es un tiempo en que yo he podido ver que no necesito entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no fueron hechas para ser entendidas, sino para ser disfrutadas. A veces ahí nos confundimos nosotros tratando de entender. No lo vamos a entender. Que Dios hace, que por qué hace, que para qué hace, que cuándo hace, que dónde hace. Muchas veces no la sabemos. No lo entendemos. Y mire, yo he visto en este tiempo de pandemia a 3 personas. He visto a los incrédulos. Esas personas, mis amados hermanos, que dudan de todo, que realmente no creen nada, que simplemente lo rechazan todo, que no creen. Y como no creen, entonces yo los he visto cometer una cantidad de errores, una cantidad de pecados, una cantidad de circunstancias, que por incrédulos realmente van a ser víctimas de sus propias maldades. He visto incrédulos. No pueden disfrutar las cosas de Dios porque no las creen. No pueden disfrutar de los grandes milagros o pequeños milagros porque no los creen. En esta semana el Señor me hablaba de las maravillas que Él está haciendo. Y pude hablar y recibir testimonios de cómo Dios en esta semana obró maravillas en nuestras vidas. Pero algunos no las creen. Algunos no las creen. Son incrédulos. En estos tiempos de pandemia, también me he visto y he charlado por ahí con algunas clases de personas que son racionalistas o racionales, que todo les tiene que encuadrar dentro de la lógica, y que si no es lógico, como que no, las cosas de Dios necesitan entenderlas, y entonces la intelectualidad y el conocimiento, y si no, eso no lo puede probar la ciencia, entonces eso no existe. Y mis amados hermanos, la Biblia dice: vosotros erráis porque desconocéis la palabra de Dios y el poder del Espíritu. ¿Qué podemos argumentar cuando un muerto se levanta? ¿Qué podemos argumentar cuando un milagro sucede? Muchas cosas realmente no son racionales. Hay muchos aspectos en la fe que no los podemos entender con la razón. ¿Qué razón podemos aplicarle a que Dios llama las cosas que no son como si fueran? Dígame usted. He conocido algunos incrédulos, he conocido algunos racionalistas que tratan ahí de explicar las cosas, pero en tiempo de pandemia, mi amado hermano, sencillamente abandónese a las manos de Dios y disfrute, porque no hay nada que entenderle. He visto algunos super sabios y poner hay cosas en la internet de supuestos remedios y supuestas curas para este COVID-19. Hermano, no existe, hasta el momento no existe. ¿Pero Dios ha sanado personas? Claro que sí. ¿Dios ha levantado personas? Claro que sí. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé, señora, porque así son las cosas cuando son del alma. No puedo explicarlo. Tengo que creerlo. Y tengo que disfrutarlo. Pero sabe, en este tiempo de pandemia también he visto algunos miedosos, temerosos y cobardes, que vimos la semana pasada. Pero no, yo no se las estoy echando a nadie. A nadie le estoy diciendo yo esas cosas, pero sí he visto algunos miedosos. Y es que las cosas de Dios, hermano mío, no son para asustarnos. No se asuste por las cosas de Dios. Las cosas de Dios son para que las disfrutemos. Hay algunos muy interesados en los últimos tiempos y que es que se nos vino el apocalipsis encima y se llenan de temor. Hermano, disfrute, vendrá el arrebatamiento y tú serás guardado. ¿Que cómo será? No lo sé.
pero disfrútalo. Disfrútalo, no te desgastes en un temor que no te permite disfrutar lo que Dios está haciendo hoy por el temor de lo que pasará mañana. Tranquilo, Dios tiene el control. No seas ni incrédulo, ni racional, ni miedoso. Sé una persona que le cree al Señor. Sé como José, no rechaces ni niegues tus sueños. Sé como ese José soñando en tiempo de dificultad, porque hasta en la cárcel soñaba José. Hermanos míos, tiempo de pandemia es para entender que no podemos comprender la mente de Cristo, la mente de Dios, que cómo Dios hace las cosas, no lo sé. Así que, oiga, no dejemos que nuestro temor, que nuestra incredulidad, que quizás nuestra razón nos impidan disfrutar de las cosas de Dios, o que, como veíamos la semana pasada, terminemos aquí limitando a Dios con estas cosas. La Biblia nos dice que renovemos nuestro entendimiento, que no nos amoldemos a lo que el mundo dice, sino que entendamos de otra manera, entendamos cómo es que Dios hace las cosas, y tú y yo te las recibimos ¿cómo? Por fe, como lo hizo este Job, que aquí está diciendo que él es el que oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. ¿Quieres que te diga una cosa que me reveló el Señor? Dios nos sacará de esta pandemia con plata y con oro. ¿Que cómo lo va a hacer? Yo no lo sé, pero te lo mostraré. Te mostraré al final de la pandemia cómo nos sacó el Señor. Y ojalá tú estés de este lado. Y si no, hermanos míos, tendremos que comparar a quién le fue mejor. Yo creo en Dios. Y Dios me sacará de esta. Y aún después de muerto, Dios pondrá piel sobre mis huesos. Ese es el Dios en el que yo creo, porque mi Redentor vive. Y yo sé en quién he creído. Y aun cuando no entienda los métodos de Dios, aun cuando no los comprenda, sí te aseguro que los métodos de Dios son más efectivos que los métodos del mundo. Y son más efectivos que los métodos del hombre. Él sabe cómo hace las cosas. Él sabe por qué las hace. Y Él sabe con quién las hace. Tenemos que aprender a renunciar a nuestras propias ideas, a nuestros propios planes tan magníficos y abandonarnos en las manos de Dios. Que la teología que tenemos sea esa teología que nos lleva a vivir cerca de Dios sin tanta razón y sin tanto argumento. Cree en el Señor, cree. Tiempo de pandemia es tiempo que me ha llevado a mí a reflexionar que necesito conocer a un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, y que no necesito comprender y entender cómo funciona el virus para que Dios me sane, para que Dios me guarde. No necesito comprender los intríngulis de la economía para que Dios me sostenga en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia. En esa limitación que tenemos de nuestra mente, Job también aprendió. Job aprendió que las promesas de Dios nos dejan con la boca abierta, ¿o no? Las promesas, ¿cómo prometernos Dios que nos saca con plata y oro? Eso nos deja con la boca abierta, nos deja confundidos, nos deja verdaderamente enredados. ¿Y sabe qué? Es que mire, una cosa que nosotros tenemos que entender y que en tiempo de pandemia yo lo he comprendido, es que Dios no promete nada que sea barato. Las cosas de Dios son muy costosas. Dios promete cosas grandes. Nosotros seremos llevados de gloria en gloria. Así lo prometió el Señor. Dios nos levantará, Dios nos exaltará cuando sea el tiempo. Mi amado hermano, mi llamado en estos pensamientos de pandemia es que tú te hagas del lado del Señor y no abandones tu fe, porque esa es la que nos va a sacar de este tiempo de pandemia. Nunca Dios nos va a prometer algo que sea barato. Las cosas de Dios son muy valiosas. La Biblia dice que por allá en 1 de Pedro creo que es, que dice la Biblia que nosotros hemos recibido esas grandiosísimas y preciosísimas promesas para que por ellas alcancemos la naturaleza santa, ¿cierto? Para que nosotros alcancemos esa naturaleza divina. Hemos recibido todo lo que necesitamos.
grandiosísimas y preciosísimas promesas. ¿Sabe? Y es que Dios no es mediocre, Dios lo hace completo. Los mediocres somos, bueno, yo, para no acusar a nadie. Pero Dios no es mediocre, Dios lo hace las cosas completas y las hace bien. El problema es que muchas veces nosotros no queremos darle a Dios nada. ¿Sabe? A veces nosotros ni siquiera le damos a Dios la confianza que Él merece, la seguridad que Él merece, la fe que Él merece. ¿En qué estabas pensando? No. A veces nosotros no le damos a Dios ni siquiera lo que Él realmente merece, que es que pongamos nuestra fe verdaderamente en Él. Ahora, Dios no es merecedor de nuestras limosnas o mediocridades. Dios es Dios de primicias. Dios es Dios de grandezas. Dios es Dios de cosas poderosas. La mediocridad no viene de Dios. Y me acuerdo de ese soldadito que tenía Alejandro Magno, que se llamaba Alejandro. Y ese soldadito Alejandro, él era bastante cobardongo. Ese soldadito Alejandro era bastante apocado y perezoso, se levantaba después de las 10 de la madrugada. Y entonces todas estas cosas se las contaron a Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y Alejandro dijo, ¿cómo se llama ese soldado? Y le dijeron, se llama Alejandro, mira, Alejandro. Entonces Dios, díganle a ese, tráiganme lo mejor, tráiganme a ese soldado. Y le dijo, tiene dos oportunidades, compañero. O cambia su actitud, o se cambia de nombre. Y yo te digo hoy, o cambias tu actitud, o te cambias de nombre. Porque si eres cristiano, tienes un Dios que te sorprende con sus promesas. Tienes un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que tú no lo puedes comprender y que sus promesas son tan grandes que no las alcanzamos a entender. Tienes un Dios que no podemos entender. ¿Por qué? Porque las promesas de Él van mucho más allá de los límites que nosotros tenemos, mucho más allá de las posibilidades humanas. ¿Sabe? Dios prometió, mi amado hermano, ninguno de este barco se perderá. ¡Ninguno! ¿Quién puede prometer eso? Solo Dios. No hay posibilidad humana para decirlo, pero Dios lo dijo. Y digo que no se perdería ninguno. Yo descanso en esa certeza porque sus promesas son maravillosas, porque sus promesas son tan grandes que no las entiendo, pero las disfruto. Las promesas de Dios son grandiosísimas. Lo que viene para nosotros, hermano mío, perdónenme que saque pecho, porque después de la pandemia ya nos vamos a ver. Ya nos vamos a ver, mis amados, porque Dios tiene esta iglesia para ser grande, fuerte y poderosa. Y tú eres parte de ese proceso, mi amado. Tú eres parte. Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere que tú le conozcas verdaderamente. Este tiempo ha sido de reflexión, de pensamientos acerca de cómo está nuestra relación con Él. Número 3. Tercer pensamiento que nosotros vemos en este tiempo. Y tiene que ver con la permanente misericordia de Dios. Job entendió que la misericordia de Dios nunca se retiró de sobre su vida. ¿Sabe? Tú tienes que aprender lo mismo que yo. La misericordia de Dios no se apartará de nosotros. Dios no retira su misericordia. Su amor inagotable es nuevo cada mañana. La misericordia de Dios se mantiene sobre nuestras vidas. Y la misericordia de Dios hará que verdaderamente Dios dirija nuestras vidas. Mire, ahí en el versículo 4 y 5, Job capítulo 42 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. Acuérdate, Job está hablando con Dios. Job está expresando todas sus razones, todos sus argumentos y realmente está reconociendo que sabe tanto que no sabe nada. Conoce tanto que no conoce nada. Y la misericordia de Dios lo lleva a darse cuenta que él necesita pedirle a Dios, háblame, enséñame, dime. Y es que usted y yo tenemos que reconocer eso delante de Dios. Señor, necesito que me dirijas.
necesito que me enseñes, necesito que me guíes. La misericordia de Dios siempre nos enseñará, siempre nos guiará. Claro, si tú tienes un corazón enseñable, si tú tienes un corazón dispuesto, Él te enseñará. También, si tú quieres escuchar a Dios, vas a necesitar detener tu carrerón que llevas. Vas a necesitar apagar tantos ruidos del mundo que te hablan y que lo único que hacen es traer temor a tu corazón. Vas a necesitar disponer tu corazón para sentarte y escuchar pacientemente a Dios. Dios no te habla a gritos. Vas a necesitar escucharlo, vas a necesitar hacer silencio, cállate delante de Dios. El mejor consejero que tú tienes se llama Dios. Si no quieres fallar en tus planes, pregúntaselos a Él, consúltalos a Él. Pregúntale sobre tu vida, sobre tu futuro. Él quiere guiarte, Él quiere dirigirte. Job sabía que era el momento en que él debía callarse. ¿Sabe? Yo creo que hoy puede ser un buen día para que tú preguntes a Dios y esperes en Él para que Él te conteste. Y sabe, Dios comenzó a contestarle a Job. Dios comenzó a hablarle a Job. Dios comenzó a decirle a Job. Y Job allí pendiente de lo que Dios decía. Y sabe que cuando Dios comienza a hablar, entonces Dios comienza a revelarse a nuestras vidas. Eso es lo que se llama revelación. Tú y yo tenemos un Dios que se revela en nuestras vidas. Hemos oído las maravillas de Dios. Hemos oído del poder de Dios. Hemos oído de todo lo que Dios hace. Pero este es tiempo de que tú escuches y veas actuar a Dios en tu propia vida. Que experimentes una relación profunda con el Señor. Que experimentes verdaderamente la gracia de Dios y que tú puedas ver todas las maravillas que Él hace por ti y para ti. El Señor quiere bendecirte, lo juró por Él mismo. El Señor quiere traerte y llenarte de bendición. Déjate bendecir. Tiempo de dificultad, tiempo de pandemia, tiempo de aislamiento, no es tiempo de angustias y de pesares y de dolores, mis amados hermanos. Es tiempo de ver a Dios actuar en nuestras propias vidas. Es tiempo de experimentar el poder, la gracia, la sabiduría, la gloria de Dios en plenitud en la vida de cada uno de los creyentes. ¿Sabe? Estos pensamientos se cierran de esta manera. Allí en Job, capítulo número 42, versículo número 10, mire que Dios le revela a Job que Él puede bendecirlo mucho más allá de lo que Job era antes de la pandemia. Dios puede darte. Y no me preguntes cómo, ni me digas de qué manera. Sabes, si tú perdiste tu trabajo, Dios puede darte uno mejor. Lo que tú hayas perdido, Dios puede superarlo, si tú lo crees. Allí el versículo número 10 del capítulo 42 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No solamente Job lo bendijo. Me encanta que dice que Dios levantó la aflicción de Job. Yo quiero decirte, hoy el Señor levanta tu aflicción. Hoy el Señor levanta el yugo de sobre tus hombros. Hoy quita su pesada mano de sobre ti. Hoy el Señor está para restituirte lo que has perdido. No te angusties, no te asustes. El Señor restituirá lo que perdiste en tiempo de pandemia y te dará mucho más. Solo confía, solo espera en Él. Dice la Escritura, mi amado hermano, en el libro de Joel, capítulo número 2, versículo 25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. No conozco los caminos del Señor, no conozco las cosas que hace Dios, cómo las hace, pero sí sé los resultados.
Sé que Dios nos bendecirá. Sé que Dios nos guardará. Aquí la Biblia dice que Job recibió mucho más de lo que tenía, que lo puso al doble, que lo que tenía lo superó. Y sabe, eso es lo que Dios hará contigo. Dios nos devolverá lo que las circunstancias o la pandemia o el enemigo nos quitó. Dios lo restaurará, Dios lo devolverá, Dios lo aumentará. Todo por la misericordia de Dios. Todo por esa grandiosísima misericordia del Señor. Hermano, no debes dudar del poder de tu Dios. Mi amado hermano, no debes dudar que tienes un Dios que conoce todo lo que sucede en tu vida, que sabe lo que te pasa y que te quiere bendecir. Tienes un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que tú eres limitado y que las promesas de Dios superan todo nuestro conocimiento. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos y démosle la gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, estamos en la certeza y en la seguridad de que tú todo lo sabes y que tú conoces hasta las cosas más pequeñas de nuestra vida, lo que nos está pasando, Señor, las circunstancias que vivimos. Tú las conoces, Señor, y estás dispuesto como nadie, Señor, para ayudarnos, Padre. Yo hoy oro en beneficio de aquellos hermanos que están sufriendo alguna necesidad, Señor, y que quizás sus ojitos, por causa de la angustia, del sufrimiento, han sido dirigidos hacia los problemas, las dificultades, y han quitado sus ojos de ti, Señor. Yo hoy oro, Padre, porque tú les des las fuerzas y los levantes, Señor, para que puedan recibir de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Padre, yo hoy oro, Señor, por un Dios grande, fuerte y poderoso que nos levanta en medio de la angustia, en medio de la dificultad, Señor. Hoy oro porque la fe de mis hermanos sea fortalecida, que mis hermanos tengan una fe inquebrantable frente a estas circunstancias particulares que vivimos, Señor. Que tú fortalezcas la fe de cada uno de mis hermanos, que no se desdibuje, que no se confunda la fe que mis hermanos tienen en ti, Señor. Padre mío, que cada uno pueda realmente pararse delante de ti y observar, Señor, cómo tú obras, y eso genere una tremenda confianza en ti, porque en ti esperamos, Señor, en ti y solamente en ti, porque fuera de ti nada deseamos y nada tenemos tampoco, Señor, solamente te tenemos a ti. Señor, pase lo que pase, nuestros ojos están puestos en ti, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia encontramos la paz, Señor. Padre, que cada uno de mis hermanos pueda poner su confianza en ti, Señor. Yo oro en esta mañana, Señor, porque milagros sean hechos en tu pueblo, en tu casa, en la promesa del Padre. Yo oro en esta mañana, Señor, porque cada uno pueda sentir tu presencia y ese abrazo poderoso que tú das a tus hijos, Señor. Padre, que nos toques con tu poderosa mano, Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y una vez más declaro que en el nombre de Jesús son más que vencedores, porque tú, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, eres nuestro auxilio, eres nuestro libertador, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. No olvide suscribirse al canal, no olvide pinchar allí la campanita esa para que le den las notificaciones cada vez que un nuevo video es subido. Hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan una feliz semana.